Hola a todos y como especial de fin de año, aquí está el video de lo bueno, lo malo, lo me y lo muy malo de Sporting Cristal en el año 2022. Así que sin más, dentro vídeo. Hay que empezar con las cosas buenas que hubo este año, ¿no? Hubo bastantes cosas buenas que hay que hablar antes de ir con lo malo y lo me de este año. Y para empezar creo que debemos comenzar con un arquero que al principio se dudó mucho de él, que compitió el puesto que por momentos muchos preferían, a arqueros como Renato Solís, incluso ya hablaban del tercer arquero, pero que al final terminó ganándose el puesto y a pesar que hubo resistido por algunos hinchas terminó llegando a la selección. Alejandro Duarte. Alejandro Duarte empezó el año rotando con Renato Solís, ninguno de los dos hacía muy buenas actuaciones, Solís parecía ser ligeramente superior en nivel en ese momento, pero de repente ocurrió la famosa lesión de Solís, Solís dejó de jugar por completo, Duarte empezó a agarrar minutos, a agarrar partidos y se consolidó como el arquero titular. Fue un arquero que sí, se comió algunos goles, incluido en el partido contra Melgar, él mismo lo sabe, pero igualmente a pesar de eso, fue un arquero que nos salvó bastantes partidos. O sea, sin Duarte probablemente pudo Cristal haber perdido algunos puntos que terminó consiguiendo. Se convirtió en un arquero salvapartidos, que fue lo que yo muchas veces dije que no me parecía que fuera en algún momento de inicio de temporada. Se terminó convirtiendo en ese tipo de arquero en partidos como por ejemplo contra Binacional en Juliaca, donde creo que él termina siendo la figura. Otra de las cosas buenas de este año fue Jesús Castillo y su consolidación como titular, aunque sea por la primera parte del año. Jesús Castillo fue un contención que a mí me gustó mucho la temporada, es más, yo lo dije al principio de la temporada junto a Canchita González, para mí era de lo mejor de Sporting Cristal. Lamentablemente, luego del regreso de Tábara y unos cuantos buenos partidos de él, Mosquera le terminó dando por completo el puesto a Jesús Castillo. Y por algún motivo terminó adelantando a Jesús Castillo, cosa que yo nunca entendí porque terminó teniendo un nivel peor al que tenía en su posición original. Theo Tábara, un jugador que, bueno, fue formado para ser incluso un 10, o sea, es un jugador que tiene mucha más experiencia arriba. Mosquera terminó diciendo que Jesús Castillo fuera en la posición junto a Calcaterra y Tábara fuera atrás, y Castillo fue perdiendo nivel, pero aún así su gran nivel a principio de temporada yo creo que lo termina poniendo en lo bueno del año, y espero verlo ya como contención con Thiago Núñez, porque realmente que Jesús Castillo como mediocampista creador es obvio que no es una posición en la que se siente realmente cómodo. A mí Castillo me encanta como contención, creo que a pesar de no tener tanto quite, tiene buena marca y además tiene mucha presencia en el medio campo y es un jugador que puede dar muchas alegrías esta temporada. Otro jugador que quiero ponerlo acá, aunque no tuvo muchos minutos, es a Rafael Lutier. Fue un jugador que, a ver, sí, no tuvo muchos minutos, pero se terminó quedando en el equipo y cuando jugó bien, quitando un partido contra San Martín que jugó junto a Gianfranco Chávez y que demostró que ambos juntos no se entienden muy bien, esa juventud, falta ahí en experiencia en la defensa. Entonces, bueno, Lutier terminó teniendo solamente un buen partido de temporada, pero por el resto de veces, incluso cuando entró el lateral, incluso en la Copa Libertadores, creo que terminó haciendo muy buenos partidos. No llegó a ganar el puesto del todo porque si bien es verdad que tuvo en los partidos que él estaba un mejor nivel que el de Merlo, Merlo era 100% necesario en esa saga central porque necesitaba un defensa de experiencia sí o sí para Cordene o a Canchita o a Lutier. Lamentablemente cuando les tocó jugar juntos no les fue para nada bien y por eso no le puedo ganar el puesto a Merlo, pero yo lo pongo a Lutier como parte de lo bueno de la temporada. Otro jugador que quiero meter acá es a Canchita González, sí, se fue a mitad de temporada, pero su nivel en la primera mitad fue muy pero muy bueno y además se fue en venta. Es de los pocos jugadores que Innova ha logrado vender y tener algo de dinero. O sea, que sí hay que tener en cuenta que es un jugador que, bueno, llegó además de por Gaby Costa más 1 millón tanto y termina siendo vendido por una gran cantidad de dinero. O sea, es un jugador que termina habiendo sido completamente rentable en Sporting Cristal y que si bien a muchos probablemente les hubiera gustado que se hubiera quedado, al final Canchita terminó yendo a Arabia, le está yendo bien a él en lo personal y veremos qué termina pasando con el jugador. Obviamente es un jugador que muchos desearíamos tener en Sporting Cristal, pero se fue y dejó dinero y además dejó una gran cantidad de goles, asistencias y puntos en la primera parte de la temporada. Por algo yo lo pongo en lo bueno. Otro jugador que hay que destacar es Joe Grimaldo. Empezó a aparecer en la apertura, lo pedían titular, entraba, marcaba goles y terminó consolidándose como titular en la segunda parte de la temporada. De lo mejor sobre el final, una pena su lesión en la semifinal que terminamos perdiendo 4-0, pero igualmente es un jugador que puede aportar muchísimo para la temporada que viene y que aportó también en la temporada pasada. Un jugador que le tengo muchísima esperanza y esperemos que vaya por el buen camino y no se deje llevar por esos jugadores que ya sabemos que no están siendo tal vez muy profesionales en Sporting Cristal. Sin más, esperemos que se recupere de la mejor manera y que nos regale una muy buena temporada y una muy buena tarde celeste o noche, bueno, lo que termine siendo, que muy probablemente sea tarde celeste.
Finalmente quisiera mencionar a Diego Buenanote. Yo sé que no tuvo mucho tiempo, yo sé que también es muy probable que se vaya, pero es un jugador que llegó, se ganó la hinchada, jugó bien cuando le tocó entrar. Sí es verdad que el físico para 90 minutos no le dio en casi ningún partido, aunque hay veces que lo sacaron a los 70 y Diego Buenanote todavía daba para más, pero igualmente fue un jugador que llegó y supo ganar algunos puntos que Cristal estaba perdiendo en su momento. Fue un jugador muy importante la temporada pasada, con lo poco que estuvo, con los pocos minutos que tuvo cuando entró. Creo que tuvo partido de 6 puntos para arriba, al menos todos los que entró. Y cuando le tocó iniciar titular, creo que no lo hizo mal. Fue lo mejorcito del partido contra Melgar, lo mejorcito de ese 0-0 contra Alianza. Entonces, a mí en lo personal me gustó el rendimiento de Diego Buenanote y que lamentablemente, aunque algunos lo celebran, no continuará lo más probable la próxima temporada. Lo último de esta lista, bueno, las dos últimas cosas son el rendimiento local acumulado. Sí, es verdad que Cristal falló en los partidos decisivos, eso no lo voy a negar y lo voy a tocar luego en lo malo. Pero en general el rendimiento en la temporada no fue malo, eso hay también que mencionarlo. Se perdió en los partidos que se tenía que perder, ok, pero el rendimiento general no fue malo en sí. Hay muchas cosas por mejorar que esperemos que Thiago Núñez mejore, especialmente los partidos decisivos. Y el 9, vamos a ver qué tal le va a Brenner Marlos. Pero a ver, al menos sin 9, Cristal hizo lo que pudo y no hizo una mala temporada, aunque terminó yéndose muy mal de la semifinal. Al último jugador que quiero mencionar acá, y lo dejé para el final, porque yo sé que muchos me van a matar por decir esto, pero yo en lo bueno meto a Johan Madrid. Solamente Johan Madrid el torneo local. En la Copa Libertadores Johan Madrid fue una lágrima, ok, perfecto. Pero en el torneo local, si llegamos a la semifinal, fue en gran parte gracias a Johan Madrid. Yo sé que a muchos no les gusta como lateral, que tira centros muy malos, que no es especialmente rápido, que está hasta un poco fuera de forma, después de que regresó de la lesión, porque en principio sí estaba, pero fue un jugador que mejoró mucho esta temporada. Yo me acuerdo de ese partido contra Cantolao, que fue el partido en el que yo empecé a mencionar lo importante de Johan Madrid. Johan Madrid se quedaba como líbero, y quedándose como líbero fue el jugador más importante de Sporting Cristal defensivamente, porque los partidos en los que Johan Madrid no se quedaba como líbero o estaba a Lora, Cristal sufría demasiado. Cuando Merlo se quedó como líbero, lo mataron. O sea, a Merlo, el partido que se quedó contra el líbero fue contra Atlético Grau, y ese partido Atlético Grau destrozó a Merlo. Cuando Chávez se quedó como líbero, también lo destrozaron. Cuando Luther se quedó como líbero, lo hizo un poco mejor, pero también lo pasaron. Johan Madrid creo que fue el mejor líbero que tuvo Sporting Cristal. Ok, no era su posición de lateral derecho, lo que quieran, pero Johan Madrid en esa posición, cuando le tocaba quedarse atrás, ok, ojo, quiero aclarar esto de líbero, no, porque muchos van a creer que lo digo de solamente Johan Madrid de línea de 5, no. Johan Madrid en general, cuando juega de lateral derecho y había un tiro de esquina o casi todos subían, Johan Madrid se solía quedar atrás. Sí, a veces subía por derecha para tirar algún centro, para apoyar, pero cuando Cristal no tenía la pelota y Cristal estaba en zona de ataque, Johan Madrid era el que retrocedía y se ponía atrás de todos. Y así Johan Madrid nos salvó muchísimo. Este partido contra Cantolao, si Johan Madrid no estaba en esa posición que estuvo durante casi todo el partido, Cantolao no ganaba ese partido. El primer tiempo, si bien Cristal fue ligeramente mejor, Cantolao atacaba largo y el único jugador que estaba ahí era Johan Madrid. Y lo hizo muy, pero muy bien, la verdad. Y cuando Johan Madrid sale, llegan los dos goles por errores justamente de Gilmar Lora. Ojo, ojalá que Gilmar Lora le vaya genial esta temporada, ojalá que Thiago Núñez lo repotencie, ojalá que le quita el puesto a Johan Madrid. Pero igualmente Johan Madrid yo creo que no lo hizo nada mal y estoy muy feliz de tener a Johan Madrid en el equipo. O sea, no es el mismo jugador que 2018, 2019, 2020. No, es un jugador que se ha ganado el puesto. Y otra cosa que quiero mencionar de Johan Madrid es que han traído bastantes laterales derechos para tratar de quitarle el puesto. Y Johan Madrid ha sabido seguir en el puesto a su manera. A su manera. Y esta temporada, yo defiendo a capa y espada a Johan Madrid porque creo que lo hizo muy bien esta temporada. A nivel local, en Copa Libertadores es otra cosa y por eso espero que Lora tenga un nivel increíble esta temporada. Pero Johan Madrid esta temporada fue impecable en la liga peruana. En defensa, en ataque le costó bastante. Pero ojo que también mejoró en los centros sobre el final, ¿eh? Mejoró en los centros, es un jugador que se nota que se esforzó bastante esta temporada. Y cuando tocó estar lateral izquierdo, tampoco lo hizo mal, o sea, cumplió en esa posición. No hay mucho que reclamarle a Madrid esta temporada. Era lo que había y lo hizo bien. ¿Que necesitamos algún lateral mejor para la Copa Libertadores? Sí. Pero él era el que estaba ahí y no lo hizo mal la temporada pasada. Y como un jugador para el torneo local, a mí no me disgusta Johan Madrid. Espero que Lora mejore muchísimo con Thiago Núñez y pueda servir para la Copa Libertadores. Ahora sí paso a o lo mediocre, o lo normalito, lo más o menos, como quieran decirlo. El primero que voy a mencionar es a Irben Ávila. Irben Ávila no está en malo, para nada. Tuvo un gran comienzo de temporada, tuvo un gran apertura. Y dirán,
¿por qué lo pongo ahí? Si, por ejemplo, Cachita González tuvo una gran apertura y luego se fue. Bueno, Cachita González dejó dinero. Jesús Castillo también tuvo buenas participaciones en el clausura. Irving Ávila tuvo una buena apertura y jugó buenos partidos parte de clausura. Pero ¿por qué lo pongo aquí? Yo entiendo si alguno lo quiere meter en bueno o alguno lo quiere meter en malo, lo entiendo. Porque los últimos partidos de Irving Ávila, los últimos 6-7 partidos de Irving Ávila fueron horribles. Fueron muy malos. Jofré Escobar con muy poco le quitó el puesto a Irving Ávila por lo mal que jugó en los últimos partidos. Irving Ávila en la apertura fue lo mejorcito, jugando por banda. Luego como 9, en el final de la apertura y principio de clausura, no lo hizo realmente mal. Marcaba de penal, marcaba algún golcito. No lo hizo mal y bueno, logró cubrir el puesto y logró tener el puesto ganado y que Jofré Escobar tampoco tuviera la oportunidad de quitárselo. Hasta que Irving Ávila empezó a jugar mal, empezó a jugar realmente mal. Sobre el final de temporada, para mí Irving Ávila fue de los peores del equipo. No jugó un solo partido bien. Y yo al principio lo trataba de defender porque Irving Ávila venía jugando bien. Pero llegó un punto donde ya era insostenible y Jofré Escobar le termina quitando el puesto. Y justamente, que repito, con muy poco Jofré Escobar le termina quitando el puesto porque Ávila jugaba muy mal. Y no debió jugar al final contra Melgar porque venía en un muy mal nivel. En un muy mal nivel Irving Ávila. Yo lo admiro muchísimo. Es un jugador que es el quinto goleador histórico de Sporting Cristal y va por más. Pero lamentablemente su final de temporada lo pone aquí. Si en su final de temporada, aunque se hubiera sido decente, lo ponía en bueno. Lo ponía en bueno. A pesar de que yo sabía que muchos me iban a querer matar por eso, lo ponía en bueno. Pero su final fue tan malo que lo pongo en me. Y yo entiendo si alguno lo quiere poner en lo malo porque su final de temporada fue realmente horrible. Otro que lo pongo aquí es Jofré Escobar. La verdad que su rendimiento no fue ni bueno ni malo. Fue completamente. O sea, pasó sin pena ni gloria Sporting Cristal. Logró ganar el puesto. Cumplió algunos partidos. Al final cuando más se le necesitaba no apareció. Una pena por él. Va a regresar muy probablemente a Chile. Veremos qué tal le va. Pero no se va a quedar en Sporting Cristal y tampoco se ganó quedarse. Fue un jugador que demostró poco y nada. Y estuvo muy lejos de ser ese jugador que apareció en San Martín al principio de la temporada pasada. O sea, fue el jugador que estuvo en San Martín al principio de esta temporada. Que fue flojito, tirando para abajo. Y lo peor de Jofré Escobar es que fue un fichaje de último minuto. O sea, se fueron a buscar uno del extranjero, no consiguieron y trajeron a Jofré Escobar por traer algo. Y eso es lo que más me molesta, aunque él no tenga la culpa. Él tuvo la oportunidad y la aprovechó. Hay que tener en cuenta que cuando un jugador llega, la culpa no la tiene el jugador, la tiene la dirigencia. Y Jofré Escobar llegó, logró ganar el puesto, pero poco más que eso hizo. Igualmente el respeto para el patrón Jofré Escobar, como lo llamaban algunos. Percy Lilla también lo pongo aquí. Más que nada porque no se fue por venta, se fue por préstamo. Eso no es culpa de Percy Lilla, es culpa de la dirigencia. Pero Percy Lilla tuvo solo un buen partido en Sporting Cristal. La temporada 2022. Solo un buen partido, que fue contra UTC. Luego tuvo goles en partidos flojitos. Igualmente, ojo, al 9 se le pide gol. Y ahí está bien, y por eso lo pongo en main, no en malo. Porque a pesar de que casi todos los partidos de Percy Lilla fueron malos, quitando el partido contra UTC... Están los videos ahí y pueden recordar los partidos de Irving Ávila viendo los videos de los partidos de la temporada pasada. Contra Cantolao marcó, pero fue un partido flojito. Lo mismo en los partidos posteriores. Contra Católica marcó y estaba jugando un buen partido, pero al final desapareció por completo del campo. Hizo tiempo incluso, o sea, fue un partido que empezó muy bien Percy Lilla y terminó mal. Igualmente ahora en el Marítimo le está yendo mucho mejor en estos últimos partidos. Está teniendo más minutos, está teniendo más continuidad. Esperemos que marque pronto, esperemos que destaque. O sea, a Cristal le conviene mucho que Percy Lilla destaque y lo terminen comprando, claro que sí. Fue un jugador que en 2021 demostró mucho, pero que al final se terminó apagando con Roberto Mosquera. Y ni siquiera como 9 en su posición terminó demostrando lo que demostró en el 2021. Ojo, para mí siempre Percy Lilla fue un buen revulsivo. A mí no me gustaba como titular y lo dije siempre. A mí Percy Lilla, tanto en 2021, también lo decía, me gustaba cuando entraba. No tanto como titular. Pero bueno, tuvo que ser titular porque Irving Ávila jugaba como extremo y lo estaba haciendo bien. Y Jofré Escobar todavía no había llegado. Y el 9 era Eugenio Mosquera, que ya ahorita vamos a hablar de él. Percy Lilla lo pongo aquí porque puede ser vendido. Y si termina siendo vendido, creo que da el salto a bueno. Pero de momento termina estando en lo normalito, en lo más o menos de la temporada. Solo un partido bueno y en un partido que fue contra UTC donde Percy Lilla demostró todo lo que puede hacer, pero que no volvió a demostrarlo en el resto de partidos. Otro que meto acá es Alejandro Jover, probablemente de los mejores que están acá. O sea, tuvo un buen nivel, pero por culpa tal vez de Roberto Mosquera o porque le faltó nivel en algunos momentos,
no se logró consolidar como titular y tuvo una apertura horrible. Yo sé que muchos se van a quedar con el Hover del final, pero la apertura de Hover fue horrible, fue muy malo. Hover entraba y jugaba mal. Era increíble ver lo mal que jugaba Hover en la apertura. Mejoró mucho en el clausura. Fue creo que de los mejores del partido contra la U, donde tuvo 2 palos. Tuvo mala suerte Hover también con los travesaños. Y se llegó a consolidar en el final. Como muchos decían que el ataque tenía que ser Grimaldo y Ofrezco Bar Hover o Grimaldo Ávila Hover. No se logró tampoco terminar su titular como extremo, lo pusieron de mediocampista en la semifinal, no le fue muy bien, no pudo marcar en la final, donde en la segunda semifinal terminó entrando de suplente. A mí me gusta mucho Alejandro Hover como jugador, lo apoyo completamente, espero le vaya genial, pero tuvo un muy mal comienzo y nunca se logró consolidar al 100% sobre el final. Y aunque muchos quieran culpar a Roberto Mosquera, como dije, algo de responsabilidad puede tener al no haberlo puesto cuando Hover ya está en un buen nivel. Hover tenía una mochila muy grande de malos partidos en el apertura y jugando en su posición. O sea, quiero que recuerden el partido contra Cienciano. El partido de Hover fue horrible. Fue muy, pero muy malo. Incluso creo que falló un penal. O sea, la temporada de Hover no fue en general buena. Estadísticamente Hover siempre se le encuentra, juegue bien o juegue mal, de cumplir estadísticamente. Y por eso lo pongo aquí, porque cumplió estadísticamente, creo yo. Y apareció sobre el final. Pero no solo se queden con el final, quédense también con el principio. Y el de Hover fue malito, fue muy malito. O sea, fue un Irving Ávila al revés. O sea, Irving Ávila comenzó bien y terminó muy mal. Hover empezó muy mal y terminó bien, más o menos. Yo creo que le queda bien el puesto de lo más o menos, lo normalito del año. Otro que pongo aquí es Horacio Calcaterra. Nada con que se haya ido a la U, sus motivos ha tenido, está claro. Ahí no está el problema. Pero lo Horacio Calcaterra realmente creo que es completamente la definición de normalito de la temporada. Tuvo muy buenos partidos como el final. Tuvo muy malos partidos como la semifinal. La segunda semifinal. Tuvo muy malos partidos como en la primera semifinal. Y más o menos así fue la temporada de Calcaterra. Con muy buenos partidos, muy malos partidos. Muy buenos partidos, muy malos partidos. Una temporada irregular de Calcaterra. Es más, cuando llegó Yotun, yo y también muchos periodistas decíamos ya si quieren, que tenían que jugar Castillo, Yotun y Tábara. Y Calcaterra ya sentado. O sea, Calcaterra ya, muchos, incluso ustedes también me acuerdo, ya no lo querían de titular. Y bueno, terminó siendo el capitán, terminó siendo titular. Jugó una muy buena segunda semifinal, una muy mala primera semifinal. En general, así fue Calcaterra la temporada. Muy buenos partidos, muy malos partidos. Muy buenos partidos, muy malos partidos. Creo que es la definición de jugador regular irregular de la temporada. De jugador de 6 puntos, porque entre muy buenos, muy malos, muy buenos, muy malos, se promedia a normalito. Y creo que le queda bien la posición. Si lo quieren subir a bueno, está bien. Si lo quieren bajar a malo, yo creo que eso ya sería demasiado. Yo creo que Calcaterra no hizo una mala temporada tampoco. Otro que lo pongo aquí fue a Leandro Sosa, que yo creo que es completamente la definición de más o menos en la temporada. Jugador que llega hasta el final, pero que mete un mal centro, mete un mal pase, se perfila para patear y no patea de la mejor manera, no tiene una gran definición. Es un jugador interesante, es un jugador que corre mucho, que se sacrifica por el equipo, que se mata por el equipo, pero con eso no se juega siempre. Es un jugador que puede servir, pero le faltan muchas cosas por mejorar. Esta temporada de Sosa no fue la mejor. Hay algunos recuerdos de buenos partidos de Sosa, pero también hay recuerdos de partidos donde Sosa no apareció. Se le trató de forzar muchas posiciones. Yo creo que donde más cumplió fue cuando jugó de una especie de segundo delantero extremo derecho en Copa Libertadores, que del medio se iba para afuera, para la derecha. Pero yo creo que tampoco terminó cumpliendo a llegar a bueno. O sea, entonces así, es correlón, sabe quitar la pelota, sabe correr hasta el final. Sin ser un jugador que haga muchos regates o jugaditas. Sabe llegar hasta la línea donde se patea el centro, pero los centros de Sosa no son muy buenos. Las decisiones que toma al final, a un jugador que se le resaltaba mucho su inteligencia al jugar, no son la mejor. Yo sé que de fuera es muy fácil hablar, pero yo no estoy diciendo que Sosa sea malo, simplemente que las decisiones que ha tomado no han sido las mejores. Y repito, es muy fácil hablar de afuera, pero no estamos hablando de una, de dos jugadas que yo digo, pues mire, hizo mal. No, estamos hablando que en general Sosa decidía mal las jugadas. Y más que nada en los partidos importantes. Era un jugador que se iba y metía un centro donde sea y el centro no le llegaba a nadie. Que sí, no había un 9 cabeceador tampoco, pero igualmente yo a Sosa lo dejo ahí. Y otro que dejo aquí es a Roberto Mosquera. Yo creo que Roberto Mosquera no fue malo, los puntos están ahí, se demuestran, pero lo dejo aquí porque tampoco fue bueno. O sea, hizo una campaña buena, siendo el mejor equipo acumulado, pero no hizo una buena campaña pensando en cómo salía el campeón.
O sea, Roberto Mosquera tuvo muchas chances junto a Sporting Cristal para poder campeonar. O sea, tuvo el partido con Vallejo jugando con 9 donde no supo replantear. Tuvo el partido con Grau donde no supo replantear. Tuvo el partido con Melgar donde salió tomando una mala decisión. Porque una cosa es jugar defensivo, pero como jugó Cristal en el primer partido en Arequipa donde lo planteó muy bien, el partido del clausura, lo planteó perfecto, pero trató de hacer lo mismo en el partido de la semifinal y le salió muy mal porque el primer partido Cristal no dejaba atacar a Melgar. Y el segundo partido, el partido ya de la semifinal, el primer partido de la semifinal se metió por completo. Y no supo replantear cuando fue completamente superado. Lo mismo en el partido de vuelta, que ahí no fue su culpa. Las lesiones no se controlan, no fue su culpa. Cristal está saliendo bien, o sea, notaba un Cristal diferente. No notaba ese Cristal que jugó contra la U, contra Alianza, que parecía que no le metía gol a nadie. Vi un Cristal que quería ser directo, que quería meter el gol rápido. Y lamentablemente llegó la lesión de Yotun, que estaba jugando muy bien en esa semifinal. Y también la lesión de Grimaldo, que venía siendo de lo mejor. Y ahí ya Cristal se fue viniendo abajo. El palo Buonanotte fue el punto final y llegó el gol de Melgar. Pero bueno, Roberto Mosquera lo pongo aquí porque tuvo muy buenos partidos contra Binacional. O sea, Roberto Mosquera en la altura, quitando la primera semifinal, lo hizo muy bien. Y terminó mal. El partido contra Grau fue decisivo. En ese partido Cristal perdió la oportunidad de ir directo a la final. La perdió completamente. Y probablemente contra Alianza, porque Melgar siempre se cae contra Alianza Lima. Ya es histórico eso. Ya creo que todos cuando vemos eso, ya sabemos que lo más probable es que Melgar caiga contra Alianza Lima. Perdió también el partido contra la U. Ahí pues también la suerte, ¿no? Los travesaños de Hover. No le pudo marcar Alianza. No le pudo ganar en el clausura. Contra Vallejo, repito, no supo replantear. Contra la U en el apertura fue superado. Entonces no fue una buena campaña de Roberto Mosquera. Tampoco fue mal. Por eso lo pongo aquí. Creo que va más para bueno que para malo. Pero son sus errores también los que costaron. O sea, hay que acordarnos de que a John Jairo Mosquera lo pide él. Como pidió a Marcos Riquelme. Y John Jairo Mosquera lo pide a él porque ya lo había entrenado. Y Marcos Riquelme era mucho mejor que John Jairo Mosquera. Yo no me molestaba. O sea, yo ahorita, viendo lo que pasó, yo no me molestaría si me dicen, oye, volvamos al 2022 y renovemos por un año más a Marcos Riquelme. Yo no me molesto. Obviamente eso no se puede, obviamente estoy hablando con el periódico el día siguiente, pero yo lo dije también cuando se hablaba de John Jairo Mosquera. Yo lo dije, para mí Marcos Riquelme era mejor que él. O sea, está el video que yo lo saqué 2 semanas antes de que llegara John Jairo Mosquera. Donde sale John Jairo Mosquera chiquitito ahí en un espacio. Dije eso. Y también está el video de mal a peor. Donde hablamos de la comparación antes de que comience la temporada. Antes de que se jugara el primer partido. De Marcos Riquelme contra John Jairo Mosquera. Y que Marcos Riquelme era un jugador que había llegado en mucho mejor nivel que John Jairo Mosquera. Pero bueno, Roberto Mosquera ahí también se equivoca. Yo lo dejo ahí. Para mí no fue ni una buena temporada ni una mala temporada. Porque una buena hubiera sido si, aunque sea, le hubiera ganado a Melgar. Al menos hubiera competido más la semifinal. O aunque sea en la Libertadores hubiera hecho algo más. Pero no fue así. Hizo 2 puntos en la Libertadores. Y vamos a hablar de eso también. Ahora sí vamos a lo malo. Y para empezar lo que ya hemos hablado. Los partidos decisivos. Cristal en los partidos decisivos jugó mal. Contra Vallejo, que tenía 9, un partido que pudo haber sido muy importante, lo jugó mal. Centro a nadie. Bueno, John Jairo Mosquera además entró y no hizo absolutamente nada. Y John Jairo Mosquera, que estaba lesionado, además entró. No hubo ningún sentido en meterlo. Y lo metieron y no sirvió para nada en ese partido. Es más, desde ese partido terminó siendo la burla de todos John Jairo Mosquera. No supo replantear Roberto Mosquera. Un partido que se jugó muy mal también. Los jugadores jugaron también bastante mal ese partido. Contra Grau, ni hablar. Contra Católica, que Cristal se vino abajo, estando con el resultado a favor. Contra Talleres, que Cristal no le pudo marcar. También está el tema de que en la Libertadores los arqueros se vuelven Courtois cuando se enfrentan a Sporting Cristal. Pero bueno, y eso es otra cosa. Y contra Melgar, ni hablar. Perdimos 4-0 la semifinal. O sea, no se jugaron bien los partidos decisivos. Y por eso pongo aquí en lo malo. Un jugador que sí lo voy a poner acá. Y lo siento por muchos, pero yo sí creo que merece estar acá. Es Omar Merlo. Omar Merlo fue titular solamente porque Gianfranco Chávez y Luthier juntos eran un desastre. Pero por separado los tres, tanto Gianfranco Chávez como Luthier tuvieron un nivel mayor al de Merlo. Y donde ya Merlo quedó expuesto por completo fue el partido contra Atlético Grau. Se lo comieron a Merlo. Y después de ese partido se lo comieron a Merlo todos los partidos. Merlo no volvió a ser el mismo.
Una pena. Y ya luego viendo los partidos anteriores, te das cuenta de que Merlo venía en un mal nivel esta temporada. La temporada de Merlo para mí fue mal. Y lo pongo aquí. No solo por el fin, lo pongo por la temporada en general de Merlo. Libertadores, torneo local, en todo, Merlo. Para mí fue una mala temporada y fue una decisión correcta dejarlo ir. Otra cosa mala para Sporting Cristal fue la polémica de Martín Tábara. Ya no me voy a meter mucho en el tema, ya me he metido creo que más de suficiente, ya he dado mi sufición más que suficiente. Pero bueno, fue una polémica que extradeportivamente y deportivamente al que afectó fue a Cristal, ¿no? Terminó estando en la lupa, ¿no? El equipo que provee valores, acá está con un maltratador, ¿no? Eso es lo que se decía, yo no estoy diciendo que Tábara es un maltratador, porque no hay una sentencia que diga eso, estoy diciendo lo que decía la gente. Y además Tábara fue separado, perdimos un jugador importantísimo, y justo Castillo lo suspenden y jugamos sin contención la primera semifinal, porque Pratel se enfermó, y terminó jugando Calcaterra también enfermo de contención. Un desastre todo lo que pasó por la polémica de Tábara. Fue un desastre todo lo que pasó a partir de esa polémica. Y ya luego lo último y lo malo, porque va a haber un muy malo, es la participación internacional. 2 puntos, 3 goles a favor y 8 en contra. Ya está. Fue una muy mala Libertadores. Se esperaba más de un Cristal que venía en 2019 de hacer 7 puntos, pasar una fase sudamericana goleando 6-0 Unión Española. Luego de un Cristal que también venía del 2021 de pasar a Sudamericana, no de la mejor manera, pero además dejando cierta sensación de que podía hacer mucho más Sporting Cristal, que le jugó bien a Racing de visita, le dominó 75 minutos a Racing de local. Es verdad que luego Racing metió a los titulares ese partido y lo mataron a Cristal, pero eso es otro tema. Hablando del partido, sí, Cristal lo dominó. Y luego, esta temporada, la 2022, Cristal tuvo ciertos momentos contra Católica, donde por cierto también expulsaron a Tábara. Tuvo ciertos momentos contra Católica, que justamente por estar ahí Jero Mosquera no se pudieron aprovechar. Lisa falló goles increíbles ese partido, Cristal falló goles increíbles. La definición también podría estar en lo malo. Luego, bueno, contra Talleres. Talleres clasificó en el Estadio Nacional por primera vez en su historia a octavos de final. Fue algo increíble. Y ya el partido contra Flamengo. El segundo partido, bien. El primer partido fue un desastre. Y ya, la participación en Libertadores fue mala. Más viendo lo que logró Melgar, ¿no? Yo sé que contra rivales de Sudamericana, pero bueno, igualmente le ganó a Racing. Clasificó primero de su grupo. Luego le ganó a el equipo colombiano que no me acuerdo cuál fue, una disculpa, pero no es video sobre Melgar. Igualmente que, bueno, venía sin jugar creo que ya 2 semanas, pero ya eso tampoco era problema de Melgar. Clasificó sobre Internacional de Porto Alegre, a su forma y por ciertos momentos, no muchos, pero por algunos momentos fue incluso superior. Y comparándolo con el Cristal fue un desastre. 2 puntos sin ganar ni un solo partido. Y finalmente, ya para terminar, lo muy malo, o lo que debería llamar el nivel de Jero Mosquera. Lo de Jero Mosquera fue lo peor que he visto en Sporting Cristal. Paquete completo, llegó lesionado. Nadie sabe cómo pasó los exámenes médicos en Sporting Cristal. Y fue un desastre. Es el peor jugador que he visto en Sporting Cristal ahorita que se me venga a la mente. Qué mal lo jugaba. Porque se notaba que en algún momento no fue malo. Porque se notaba que tenía movimientos de haber sido un buen delantero en algún momento. Pero más que eso no decía. O sea, hacía el movimiento, no controlaba la pelota. Hacía el movimiento, cabeceaba donde está la pelota de Cueva de Rusia 2018. Pateaba mal. Pésima temporada de Jero Mosquera. Y ya voy a dejar de hablar porque ya no quiero acordarme más de Jero Mosquera. Y nada, en sí esta temporada no fue un desastre. Fue una temporada, yo creo que entre buena y mediocre. Porque Cristal hizo una buena campaña en general, pero perdió los partidos decisivos. Y perdió los partidos decisivos mal. O sea, contra Vallejo, perder contra 9. Sí, es verdad que cuando juegas contra 9 se te cierran. Eso es normal, pero un equipo como Cristal tendría que saber anteponerse a esas situaciones. Contra Grau, que sí, venía siendo un buen clausura, pero nadie va a decir que Cristal no tenía mejor plantel que Grau. Y luego además, no se le pudo ganar a Alianza en el clausura, no se le pudo ganar a la U en el año. Ah, bueno, perdón, no se le pudo ganar a la U en ese 1-1 y en el partido de clausura. A Alianza sí se le ganó por un penal de Hover. Pero en sí Cristal no hizo una buena campaña en general. Yo creo que está entre buena y mediocre.
está ahí, en el medio de esas dos. En el vacío entre esas dos. Así que nada, y eso es todo por el video de hoy. Media hora, un video un poquito larguito, pero bueno, el especial de fin de año, como todos los años, lo bueno, lo malo y lo me, y lo John Jairo Mosquera del año para Sporting Cristal.